La recomendación es, ojalá que tengan por ahí papel y lápiz para apuntar lo que les voy a estar compartiendo. La idea es que entonces dejemos las inquietudes o las dudas que vayan surgiendo ahí como al final, entonces pueden ir apuntando las inquietudes y al final entonces eh, despejamos cualquier duda. Entonces, ok. Entonces, pues bueno, miren, quisiera comenzar por el tema de este concepto de riqueza y dinero. ¿Y por qué quisiera comenzar por aquí? Porque quisiera contarles un poquitico acerca de la experiencia que tuve cuando comencé en este mundo de las inversiones. Para 2016, cuando llegué recién de estudiar de España, experimento mi primera quiebra. Y al experimentar la primera quiebra, pues digamos que surge la necesidad obviamente de resolverla. Y la forma de resolverla fue construir y crear la primera compañía. Y esa primera compañía, pues probablemente Gina o Carol ya sabrán de ella, que fue básicamente una sociedad construida con mis papás y con unos tíos. Y esa primera compañía resulta ir bastante bien el primer año. Yo salgo después de terminado el primer año con un dinero extra y ese dinero extra lo pongo en una segunda compañía para fundar una segunda compañía dedicada netamente al tema que inicialmente yo me fui a estudiar, que era el tema de marketing deportivo y todo lo relacionado con el mundo deportivo. Y con esa segunda compañía experimento una segunda quiebra. Quiebro la segunda vez y a pesar del esfuerzo, a pesar de trabajar muchas horas, a pesar de estar muy enfocado en lo que quería hacer, pues digamos que las cosas no se estaban dando. Y ahí es cuando yo comienzo a buscar respuestas en diferentes lugares, en videos, en libros, en otras personas, mentores, que me hicieran entender qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, porque a pesar del esfuerzo, a pesar de las horas de trabajo, a pesar de múltiples estrategias que estaba aplicando, pues nada estaba funcionando. Y es ahí donde yo me encuentro con ya ese nuevo conocimiento acerca de cómo comenzar a aproximarse de una forma completamente distinta a ese concepto de riqueza y a ese concepto de dinero. Y es ahí donde yo comienzo como, digamos, de alguna u otra manera a pensar o a intentar romper ciertos paradigmas, ciertas creencias alrededor de la riqueza y alrededor del dinero. Particularmente porque todos nosotros los seres humanos crecemos con ciertas creencias alrededor del dinero y alrededor de la riqueza que han estado básicamente fundamentadas en lo que nuestro entorno estuvo construyendo aquí en nuestro corazón y en nuestro cerebro alrededor de la riqueza y del dinero. Y aquí pongo dos diosas porque resulta que hay una historia que me pareció fascinante y que la quiero compartir antes de introducirnos a ese particular de cómo invertir en el mundo cripto. Y es una historia hindú que relata la historia de un joven que llevaba varios días bastante abrumado con una pregunta. Así que decidió eh, acercarse a su mentor y acercarse a su maestro para preguntarle acerca de cómo crear abundancia para la vida de él. Y aquel maestro y aquel mentor le respondió con la siguiente respuesta que me parece fascinante y era: hijo, existen dos diosas en el corazón de cada ser humano. La primera diosa es la diosa de la riqueza, que le encanta ser bastante engreída y que de hecho es bastante asediada por muchos seres humanos y por muchos hombres, pero le encanta ignorar a la cantidad de hombres y de seres humanos que la buscan y que la asedian. Y la segunda diosa es la diosa del conocimiento. Esa diosa del conocimiento es un tanto más recatada y es un tanto más tímida, igual de bella que la diosa de la riqueza, pero más tímida y recatada. Así que dedícate a perseguir la diosa de la riqueza y ésta te va a ignorar. Pero dedícate a perseguir a la diosa del conocimiento y entonces la diosa de la riqueza se pondrá tan celosa que pondrá tus ojos en ti. Y eso fue lo que comencé a experimentar cuando empecé a aproximarme a la riqueza de una forma completamente distinta, buscando no solamente conocimiento técnico o el conocimiento con el que hemos estado interactuando, que es el conocimiento académico o el conocimiento pues de la universidad, sino a encontrar conocimiento y a buscar conocimiento particularmente con
formas de pensar, con temas de mentalidad, con temas de gestión emocional, con temas de gestión espiritual, meditación, aprender a comer, un montón de conocimiento que no se nos enseña en el colegio, que no se nos enseña en la universidad. Y a partir de ahí es cuando comenzamos con Lau a experimentar también un proceso de cambio muy, muy importante para poder salir de esas dos quiebras. Ahí justamente ya en la segunda quiebra es cuando nace Jero y pues se imaginarán también la angustia por la que estábamos pasando, por la que yo particularmente estaba pasando, porque claro, tenía que atender una necesidad de un bebé. Previo a eso, cuando éramos novios, yo le decía a Lau que soñaba el día de convertirme en padre, que nos convirtiéramos en padre, pero que ese día, en padre y madre, pero que ese día cuando llegara estuviésemos preparados para enseñarle a esa persona, a ese proyecto de vida, a ser feliz. Y yo en ese momento, pasando por una segunda quiebra, no estaba sintiendo felicidad. Se imaginarán, por supuesto, la angustia que uno siente cuando las cosas no están funcionando. Entonces todo esto para relatarles a cómo comencé a introducirme de una forma completamente al mundo de las inversiones. Entonces, lo primero quizás que quisiera también compartir es, y recomendar por supuesto, son este par de libros que ustedes están viendo en pantalla, que es Secretos de la Mente Millonaria 1 y el segundo libro es el de Padre Rico, Padre Pobre. Y ustedes están viendo ahí titulada esa presentación con las palabras de activo y pasivo. Y no me voy a poner con temas muy técnicos o contables porque pues no es el propósito de esta reunión, pero sí quisiera que contarles que de estos dos libros lo más importante que quisiéramos compartir en forma de aprendizaje, que fue lo que nosotros también eventualmente aprendimos, es de Secretos de la Mente Millonaria aprendimos que nuestras creencias alrededor del dinero nos limitan o nos permiten impulsarnos muchísimo más para experimentar esto que llamamos vida. Y ese aprendizaje se resume en esta primera frase que dice, págate a ti primero, págate primero a ti. ¿Qué es pagarse primero a ti? Ya más adelantico en la siguiente slide les voy a contar qué es pagarse primero a nosotros mismos. Y el segundo aprendizaje que nosotros extrajimos ya del segundo libro, que es Padre Rico, Padre Pobre, es dedícate a comprar más activos que pasivos. Entonces, ¿qué es pagarse así primero? ¿Qué es págate a ti primero? Págate a ti primero fue que comenzamos a poner en práctica esto que ustedes están viendo. Cada 100 pesos que comenzaba a entrar a nuestro bolsillo, a nuestras cuentas, lo dividíamos de una forma completamente estricta, así tal cual como ustedes lo están viendo. Están viendo 5 vasitos que comenzaron a ser divididos en un 50% dedicados netamente al tema de las necesidades. Entonces, el tema del arriendo, el tema del mercado, el tema de los servicios, el tema, todo lo que nos garantizara la subsistencia iba dedicado a ese primer tarro que ustedes están viendo ahí o a ese primer vaso que es llamado necesidades. Y luego ven ustedes distribuido en otros 5 vasos ese otro 50%. Entonces iban 10% a algo que se llama libertad financiera y es básicamente un vaso que está dedicado netamente a invertir de una manera activa. Otro 10% a guardarlo para el retiro. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que incluso el tema del sistema pensional es muy importante también que quisiera ustedes estuvieran presentes porque el sistema pensional, en definitiva nosotros con Lau no esperamos pensionarnos gracias al gobierno. El otro vaso ya está dedicado netamente a ponernos al tema de educación. Entonces, a ese vaso, todo lo que se vaya de ese vaso está dedicado a conferencias, a seminarios, a libros, a cursos que no necesariamente están incluidos como una universidad, porque parte de lo que pues aprendimos de este proceso que también les estoy compartiendo a ustedes es no creemos ya en la universidad o en el sistema educativo tradicional justamente por eso, porque este tipo de cosas a mí particularmente no me las enseñaron. Y me hubiese gustado muchísimo que cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, alguien me hubiese enseñado este tipo de cosas. Y fíjate que algo que también quisiera compartir y es que una de las paradojas de la vida es que aún y trabajando para un banco,
Nunca, nunca, nunca puse en práctica esto que ustedes están viendo ahí, el págate a ti primero. Siempre teníamos el hábito de, ok, llega el 25 y con lo del 25 pagamos tarjetas, le pagamos al banco lo que se le debe del carro, de la casa, pagamos lo que consumimos, pucha, casi que llegaba uno al 25 y como, pucha, y casi que arañando el mes. Entonces nunca jamás alguien me enseñó este tipo de cosas y por eso me parece muy valioso compartírselas en este momento. Antes, como digo, meternos en la parte técnica de cómo invertir directamente en cripto. Luego ya está el otro vaso que está dedicado, lo que ustedes ven aquí como Play, está dedicado netamente a gastarlo. Es decir, restaurantes, ropa, todo lo que sean bobadas, lujos, está dedicado ahí en ese vaso. Y otro 10% está dedicado a entregar a la caridad, ayudar a niños que están pasando por un mal momento con sus familias o que pasan hambre o personas que realmente lo necesitan, porque parte de esta nueva aproximación o estas nuevas creencias que les cuento que fuimos aprendiendo fue la riqueza se multiplica en la medida en la que tú das al universo y das al mundo sin esperar nada a cambio. Por arte de magia, cuando le das al mundo, simplemente las cosas comienzan a llegar por sí solas. Es básicamente como una ley universal. Hay alguna frase que incluso quisiera también compartirles y es, el secreto de la vida es dar. Y es una frase de un coach bastante reconocido, no sé si en algún momento quizás lo hayan escuchado, se llama Jim Rohn, que a propósito también suelo recomendar libros de este autor. Y la segunda parte, el segundo aprendizaje es compra más activos que pasivos. ¿Qué es un activo? Grosso modo, explicado como diría algún mentor en alta plastilina, un activo son las cosas que van a poner dinero en tu bolsillo. Y un pasivo son las cosas que van a quitarte dinero de tu bolsillo. Entonces, ustedes están viendo aquí una gráfica que representa justamente eso. A nosotros, a mí particularmente y a Lau también, nosotros teníamos este hábito. Esta primera gráfica que ustedes están viendo aquí a mano izquierda, nosotros teníamos este hábito. Comprábamos más pasivos que activos. Es decir, comprábamos una casa con una hipoteca que nos sacaba dinero del bolsillo. Comprábamos un carro a través de un crédito que nos sacaba dinero del bolsillo. Comprábamos ropa o comprábamos joyas, relojes, celulares con tarjeta de crédito que nos sacaba cada mes plata del bolsillo. Comprábamos incluso préstamos estudiantiles, que fue parte de la razón por la que quebré. Préstamos estudiantiles eh, para poder pagar la universidad. Entonces comprábamos permanentemente pasivos. ¿Y qué es lo que pasa con el flujo del dinero cuando estamos con este hábito? Entonces trabajamos primero, luego recibíamos un salario, luego pagábamos o comprábamos pasivos y luego de esos pasivos entonces se nos iba el flujo del dinero en los gastos, en los impuestos, en pagar la hipoteca, en pagar el carro, en pagar la tarjeta de crédito, en pagar que sacamos algo fiado. Entonces se nos iba el dinero de esa forma y lo que restaba era lo que terminábamos incluso por terminar de gastar en otras cosas, en más restaurantes, en más viajes, en más vacaciones. Y este hábito, con el tiempo descubrimos que este hábito lo que hace es producir justamente ese proceso de pobreza mental, de pobreza financiera, de angustia. Y ya después fue cuando comenzamos a entender esto que ustedes están viendo aquí en la parte derecha, que es básicamente las personas que percibimos como ricas financieramente hablando, se dedican a comprar activos. ¿Qué son activos? Nuevamente, cosas que ponen dinero en el bolsillo de nosotros. Entonces, una de esas cosas es justamente los bienes raíces, cuando compramos un apartamento incluso a través de una hipoteca, pero que rentamos eventualmente para que a través de la renta se termine pagando ese crédito. Eso es un activo. Cuando compramos acciones, cuando compramos bonos, cuando incluso invertimos activamente en nuestra propia compañía para poder recibir ingresos a través de esa compañía que fundamos, o cuando, por ejemplo, escribimos un libro o escribimos una canción y tenemos derechos o propiedad intelectual sobre esa canción o sobre ese libro que hemos escrito, estamos invirtiendo y comprando activamente
esto que llamamos activos. Entonces, como resultado del flujo del dinero, después de comprar activos, comenzamos a recibir ingresos por el alquiler, ingresos por dividendos, ingresos por valorizaciones de las acciones, de las criptomonedas, de todo este tipo de instrumentos financieros que nos van a acercar justamente a construir paz financiera. Porque fíjense que una de las cosas también que descubrimos que es algo completamente errado y es, ¿qué es la riqueza? La riqueza es contar con la mayor cantidad de tiempo posible, porque es el activo más valioso que tenemos. Es el instrumento que finalmente después de usado no podemos volver a recuperar. Entonces, la riqueza no necesariamente se le denomina ese concepto de acumular cifras extraordinarias de dinero, sino con qué cifra tú tienes la capacidad de vivir sin necesidad de trabajar. Ese es otro de los conceptos que eventualmente nosotros fuimos aprendiendo también con el tiempo y hoy en día nosotros practicamos muchísimo esto. Esto que ustedes ven aquí, el págate a ti primero, antes de pagarle a cualquier otra persona, a cualquier otro banco, esta es la práctica que significa págate a ti primero. Y esta es la práctica que nosotros ahora tenemos. Hoy en día compramos más activos que pasivos.